Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que es fundamental para entender el mundo andino. Todo parte de una pregunta sobre la verdadera esencia que une a una sociedad. Y es que la pregunta de verdad tiene miga. ¿Qué es lo que sostiene a una civilización? Pensemos un momento. No son las piedras de sus templos, ni el oro que pudieran tener. Es algo mucho más antiguo, más silencioso y desde luego muchísimo más poderoso. Es en el fondo la forma en que una comunidad decide cómo vivir, cómo trabajar, cómo pertenecer. La respuesta es esta: una red. Una red viva, tejida con los hilos de la sangre, de la tierra y de la memoria compartida. Una estructura social que era el corazón palpitante de los Andes mucho, mucho antes de que se levantara un solo muro en Machu Picchu. Y ese corazón tenía un nombre, el Ayo, el pilar, la base fundamental sobre la que se construyó no solo una sociedad, sino todo un imperio. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Qué es exactamente un Ayu? Porque es mucho más que una simple aldea o un clan, ¿eh? La palabra, que viene del quechua, ya nos da una pista. Significa algo así como familia extensa. Y es que en el mundo andino nadie existía en solitario como una isla. Cada vida estaba entrelazada con las demás, formando la unidad más pequeña y a la vez la más grande de la sociedad. Y aquí se ve muy bien cómo todos los elementos se conectan. Porque no va solo de parentesco, ¿eh? Son los lazos que unen a la gente con su tierra, con el trabajo colectivo, con los ancestros y con sus creencias. Es un grupo que comparte una identidad total, una que se hace visible hasta en sus tejidos. Y esto es lo fundamental: el Ayu daba identidad al grupo, no a la persona como individuo. Y esto de aquí es una muestra de su genialidad económica. El Ayu no se quedaba en un solo lugar, sino que controlaba como islas de tierra a diferentes altitudes. ¿Para qué? Pues para garantizarse una despensa súper diversa y segura todo el año. Si una helada arrasaba los cultivos de la puna arriba en la montaña, no pasaba nada, porque las cosechas del valle sobrevivían. Era un sistema de seguridad alimentaria de hace milenios, basado en la diversificación, no en la acumulación. Una maravilla. Pasemos ahora a ver cómo se organizaba el trabajo. Este era el verdadero motor que hacía que todo funcionara. Y ojo, no eran solo técnicas, eran la expresión de toda una forma de ver el mundo basada en la reciprocidad. El Aini era la base de todo. El hoy por ti, mañana por mí de toda la vida. Si alguien necesitaba ayuda para techar su casa, sus vecinos iban. Y no por pena, sino porque sabían que en el futuro esa persona estaría allí para ellos. No se medían dinero, sino en compromisos que se iban tejiendo con el tiempo. Era, por así decirlo, el equilibrio del universo llevado a la vida diaria. Luego estaba la Minca, que llevaba la colaboración a otro nivel. Cuando había un proyecto que beneficiaba a todos, como un canal de riego o un camino, pues todos se ponían a ello. Nadie se preguntaba, ¿y yo qué gano? La pregunta era más bien, ¿cómo ayudo? Se compartía comida, se cantaba, y al final el resultado no era de una persona, sino de la comunidad entera. Y por último, la mita. A ver, es muy importante entender esto. No era esclavitud, para nada. Era un deber cívico, un servicio que los miembros del Ayu prestaban por turnos, de forma rotativa, para el bien común o más tarde para el Estado inca. Se veía como una obligación sagrada que mantenía en marcha las grandes obras del imperio. Ahora vamos a ver cómo esta increíble estructura social no solo fue la base del Tahuantinsuyo, el imperio inca, sino que también fue la clave de su resistencia y de su legado a lo largo de los siglos. Es que los incas fueron increíblemente astutos. En lugar de intentar destruir el Ayu, lo que hicieron fue reconocerlo, honrarlo y de hecho ampliarlo. Convirtieron cada Ayu en una pieza, en una unidad administrativa del imperio. Entendieron que no se gobierna con espadas, sino con redes de reciprocidad. El orden ya estaba ahí. Ellos solo lo integraron a una escala muchísimo mayor. Y aquí es donde se ve el choque brutal entre dos universos. La diferencia es abismal. Por un lado, la mitad inca, un deber cívico por turnos para el bien de todos. Y por otro, la encomienda española, que era, trabajo forzado y para siempre, solo para enriquecer a unos pocos. Son conceptos totalmente opuestos. La primera respetaba el Ayu, la segunda lo destrozaba, literalmente arrancando a las personas de su comunidad. Lo que vemos aquí no son solo dos sistemas de trabajo, son dos formas radicalmente opuestas de entender la vida y el mundo. Y dentro de esta estructura, las mujeres no eran para nada un elemento secundario, eran pilares. Y para que nos hagamos una idea, está la historia de Chañán Coricoca. Cuando los chancas estaban a punto de invadir el Cuzco, fue ella quien lideró la defensa de su Ayu. Este cronista español del siglo XVI fue quien recogió los relatos orales sobre su increíble valentía. Su liderazgo no solo salvó a su comunidad,
sino que esa victoria fue tan decisiva que preparó el terreno para la gran expansión del imperio inca, ya bajo el mando de Pachacútec. Y con todo esto llegamos al presente. ¿Por qué este sistema ancestral forjado en las alturas de los Andes tiene hoy más relevancia que nunca? Pues vamos a verlo. El Ayllu sigue vivo, y no como una reliquia del pasado, sino como una estrategia para el presente. Inspira la lucha por los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ofrece un modelo para gestionar recursos como el agua o los bosques de forma sostenible y protege una biodiversidad asombrosa, más de 4.000 variedades de papa que son un tesoro para toda la humanidad. Es, en definitiva, una respuesta a la crisis de comunidad y a la soledad que se vive en las grandes ciudades. Así que quizá, en lugar de preguntarnos cómo podemos salvar nosotros al Ayllu, la pregunta correcta podría ser al revés. ¿Qué podemos aprender de una filosofía que pone el bienestar colectivo y el equilibrio con la tierra por encima del beneficio individual? El legado del Ayllu es, al final, una lección universal. Nos recuerda una verdad que a lo mejor hemos olvidado, que la supervivencia y la prosperidad no dependen del individuo más fuerte, sino del grupo más unido. Y en esa idea, quizás, se encuentre una brújula para el futuro.